Bienvenidos otra vez a la clase del llamado al ministerio. Gracias a Dios hemos marchado a través del curso y hemos llegado a la última clase. La clase se trata esta noche de la administración de los llamados. Vamos a orar. Padre nuestro, ayúdanos a también apreciar esta parte del ministerio. Te confesamos que a veces pensamos en la palabra, la oración, visitas pastorales y menos en dirigir, administrar, guiar, organizar bien tu iglesia. Ayúdanos a ver la importancia de esta parte también. Te lo pedimos para que Cristo y Dios mismo, un Dios de orden, sea glorificado por la aplicación de esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí dice, hay muy pocos pastores, les gusta la parte administrativa del ministerio, pero una de sus responsabilidades es la de estar enfrente, señalando el camino, diciendo a la iglesia, para allá vamos. Y si va a guiar a la iglesia para que llegue a su destino, necesita un plan con un equipo que tenga objetivos. Y estos objetivos requieren metas específicas con personajes, recursos y tiempo para cumplirlas. El líder tiene que aprender a delegar muchas de las actividades de este plan, pero él por lo menos tiene que responsabilizarse por la visión, misión y supervisar la ejecución del plan. En esta sección vamos a poner la base bíblica de la administración y describir brevemente los componentes de un plan de ministerio y cómo desarrollarlo. No es posible hablar en detalle sobre este tema. No hay tiempo, obviamente tengo como media hora y este tema requiere un curso. En serio, requiere un curso. Nuestro propósito es solo introducir el tema y animar al alumno para que se prepara en esta área, porque es muy importante tener una iglesia con todos estos elementos de los cuales vamos a hablar: propósito, visión, estrategia, una iglesia muy bien organizada. Y muchas personas en verdad resisten este concepto. Yo recuerdo hace años en otra ciudad me tocaron a enseñar un curso sobre la administración de la iglesia. Y hasta los mismos pastores resistían diciendo planificar, porque Dios, bueno, el Espíritu Santo guía todo. Entonces no quisiéramos resistir al Espíritu Santo. Pero vamos a ver que hay una buena relación y un equilibrio en los planes de Dios y los planes del hombre. Dios quiere que el hombre planee. Y por supuesto nosotros quisiéramos que Dios guiara y que tuviera la última voz. Empezamos esta noche con las notas que se encuentran en la página 85. La letra A dice, base bíblica de la administración. Número 1. Uno de los términos que se usa para referirse a pastor o anciano gobernante es dirigente. Hemos usado varios términos, ¿verdad?, que se refieren a este papel: pastor, anciano, obispo, supervisor. Pero también la Biblia usa la palabra dirigente o el que guía. La palabra en griego quiere decir el que se para adelante. En otras palabras, el que es el líder tiene por lo menos medio paso enfrente. Él sabe a dónde ir. Y él ha pensado en el futuro y él ha planeado hasta cierto modo. Y él quiere que la iglesia vea con él el futuro y él va a guiar a la iglesia a llegar a su destino. Aquí
En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 12, dice así: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y lo guían, refiriéndose a este papel, y amonestan en el Señor. Lo mismo en Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes. Es esta misma palabra, el que se para enfrente, dirigente, el que guía. Y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. ¿A quién? A Dios. ¿Y quién tiene que rendir cuentas a Dios? Todos, pero en este caso está hablando del mismo pastor, el mismo líder. El líder, ¿a quién tiene que dar cuentas? Al que lo llamó, a él. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. En otras palabras, el pastor tiene que dar cuentas a Dios, entonces la gente debe hacer fácil su trabajo. ¿Cómo? Cooperando con él, tratando de sujetarse a su visión, seguirlo, porque el quejarse no les trae ningún provecho, ni para la iglesia, ni menos para el pastor. Romanos 12:8. Si es él, hablando de los dones espirituales, si es él de animar a otros, los que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el que dirige, que dirija con esmero. Muy bien dicho, ¿verdad? Ahí está, en el listado de dones espirituales, la habilidad de ser líder, la habilidad de dirigir. Y Pablo dice que dirija con esmero. Muy bien. 1 Corintios 14, versículo 40. Pero todo debe hacerse de una buena manera, apropiada y con orden. En otras palabras, en otra versión dice, decente y en orden. Bromeando dicen que es un versículo presbiteriano. Que todo sea hecho decente y en orden. 2. Dios es un Dios de planificación y orden. Él requiere que nosotros participemos con Él en la ejecución de sus planes. Este es uno de los grandes misterios acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que la Biblia lo enseña con claridad. En otras palabras, siempre existe o surge la pregunta en los círculos de la teología. Entonces, si Dios está en control de todo, ¿por qué planeamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué evangelizamos? Y la respuesta es que Dios ha planeado usar instrumentalidad para realizar sus planes. Entonces Dios va a llamar a los suyos por la predicación de nosotros. Es su plan, es lo que Él decretado desde la eternidad. Igual, y para poder tener una iglesia con un buen plan, una buena estrategia, con una muy buena metodología, el hombre tiene que planear. Pero pensaba que si Dios planea y nosotros imitamos a Dios en su planificación, nosotros planeamos muy bien, pero al mismo tiempo dejamos espacio para que Dios hable, intervenga y controle y que tenga la última voz. Dios desde el principio, Dios en el medio, Dios en el proceso y Dios al final. Muy bien. Isaías, el capítulo 14, versículo 24. El Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, yo, Dios, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Dios hablando de su propio plan. También el siguiente versículo, el capítulo 25, el versículo 1. Señor, tú eres mi Dios.
te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes, Dios, son fieles y seguros. Desde tiempos antiguos, Dios ha planeado lo que sucede. Y este versículo en Efesios capítulo 1, el versículo 9 a 10, es muy claro este pasaje. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces Dios es un misterio, pero conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo sus planes. Y me gusta mucho la combinación de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios en estos proverbios en capítulo 16, versículos 1 a 3. El hombre propone y Dios dispone. Interesante, ¿no? El hombre, y ustedes pensaban que fue un dicho latino, ¿verdad? No, es bíblico. Ni es cubano ni colombiano, por favor. Ni peruano. Ok. El hombre propone, Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pone en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Vamos a planear con Dios, orando constantemente, planeando, y tus proyectos se cumplirán. Capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Lo mismo, ¿verdad? En juxtaposición, responsabilidad del hombre, planear. Soberanía de Dios, ha decretado todo. ¿Hay conflicto? Bueno, en la mente de Dios no hay. Él ha predeterminado todo lo que sucede, pero al mismo tiempo ha predeterminado usar nuestros actos, nuestra responsabilidad, nuestras obras. Él ha calculado e incluido todo en su plan desde antes. Entonces vamos a llevar a cabo este plan, vamos a participar en lo que Dios ha planeado. Proverbios 19, el versículo 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Excelente, excelentísimo. Número 3, Dios quiere que aprovechemos el tiempo para el bien y para su misión. Esto es un fenómeno, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos acerca del tiempo, ¿verdad? Algunas culturas adoran el reloj y obedecen el reloj. Otras culturas ni tienen reloj. No quiero mencionar nombres, pero no importa la cultura. Lo que importa es aprovechar y el manejo, mejor dicho, la administración, quizás la mayordomía. ¿De qué? Tiempo. ¿Por qué? Porque tiempo es una inversión de Dios en nosotros. Y como todas las inversiones que Dios nos ha prestado, nuestra responsabilidad es exactamente administrar bien lo que Dios ha invertido en nosotros. Muchos textos enseñan esto. Voy a empezar con Salmo 90 al final de esta hoja 86. Enséñanos a contar bien nuestros días. Oh, bueno, estoy contando mis días. Mi papá se murió a la edad de 84 y yo tengo 66, entonces estoy contando. No, en serio, no estoy bromeando. Porque yo quiero usar bien este tiempo. Supuestamente, si me muero a la edad de 84, tengo menos de 2 décadas, muy poco tiempo. Y yo quiero usar bien ese tiempo.
Dice el Salmo, enséñanos a contar bien. En verdad el joven debe de aprender a contar como joven, porque el joven, ¿qué piensa el joven? Nunca me voy a morir, que voy a vivir eternamente. Y vive con un mal gasto del tiempo. Yo tenía en la universidad un entrenador de básquetbol. Y cuando nos veía jugando, ¿cómo se llama? Billar. Oh, bueno, yo tengo un término para eso. Ese juego se llama un mal gasto de juventud. Entonces, llamaba billar. Bueno, no sé si están de acuerdo con eso, pero fue su opinión porque quería que nosotros estuviéramos estudiando o practicando básquetbol y no jugando billar, malgastando la juventud, según su opinión. Muy bien, aquí tenemos Efesios 5, el versículo 15 a 18. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Y cómo viven los necios? Sin reloj. Según este texto, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Wow. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que siempre estar alertas, conscientes. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? ¿Cómo participo en lo que Dios está haciendo aquí? Y si mi mente está un poco alterada por el vino o por demasiado vino, es que pierdo control, pierdo autodominio, el cual es el fruto del Espíritu Santo, y no aprovecho el tiempo. Las oportunidades se me pasan porque no estoy preparado ni listo. Y no estoy criticando, no estoy aquí para condenar a ningún que disfruten el vino. Estoy hablando de la necesidad de acercarnos a la vida con este concepto de mayordomía del tiempo. Y no es que tengamos que estar trabajando constantemente, porque un buen uso de mi tiempo mandado por Cristo insiste en que yo descanso. Entonces, descansar también es un buen uso de mi tiempo, si en verdad estoy descansando bien, reposando bien. Y Dios ha apartado un día completo, insistiendo en mi reposo con Él. Pero también mi reposo con Él puede consistir en reposo con la creación. No estoy hablando en la playa, disfrutando alguna actividad que no requiera trabajo, pero que me permite reposar, descansar, meditar y restaurar mi alma. Eso también es un buen uso de mi tiempo. Entonces, cuando hablo de estas cosas, no estoy insistiendo en que trabajemos como locos, porque el trabajo también puede ser un ídolo, puede ser un inequilibrio si no me dedico a mi esposa, a mis niños, si no me dedico a mi propio recreo para mantener mi salud física. No estoy utilizando bien mi tiempo, no soy buen mayordomo. Yo tengo buenas responsabilidades, pero yo creo que lo que Dios quiere es que estemos alertas a las oportunidades. En este caso voy a leer estos textos. Colosenses capítulo 4, versículos 5 a 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Tengo que usar mi tiempo bien cuando estoy en la presencia de los no creyentes. Aprovechando, muy interesante, me gusta esto.
aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que mi conversación, estando en presencia con los no creyentes, sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Me gusta la última parte porque aprovechar bien mi tiempo con la gente incrédula no implica que esté molestándoles con agresividad constantemente, ¿me entiendes? Que se arrepientan, si no van a ir al infierno. No implica eso. Y por eso me gusta mucho. Así sabrán cómo responder amenamente y con buen gusto a cada uno. Y entonces para poder hacer eso, uno tiene que estar caminando ¿con quién? Con Cristo, andando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos indica cuándo hablar y cuánto hablar y cuánto callar. Y también lo hace. Hay personas no dispuestas, no preparadas, no listas. Hablar en ese momento puede hacer daño. Y tampoco estoy justificando cobardía, para nada, porque soy cobarde. Y no me gusta que la gente piense mal de mí, por eso a veces no doy testimonio, eso es pecado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de levantarme en la mañana pensando, Dios me da oportunidades. Voy a pedirle al Espíritu Santo que me enseñe, que me indique la puerta abierta para caminar a través de esa puerta y hablar amenamente, con buen gusto, respondiendo adecuadamente a cada persona. Me gusta esto porque Dios es sabio. Y Dios quiere que nosotros nos presentemos con amor. Tampoco estoy justificando cobardía. Hay que hablar la verdad con amor. Hay que amar y hablar la verdad. Las dos cosas. Y vamos a depender del Espíritu Santo, la medida de amor y la medida de palabra. ¿Ok? Y no puedo decirles ese balance, pero el Espíritu Santo sí puede. Y por eso tenemos que estar en comunión con Él. Y no estoy... una ilustración. Ustedes saben dónde viví por 20 años y vivíamos en un lugar muy bello, con mucho recreo, mucha playa, mucha bahía, mucha piscina, mucho golf, mucho tenis, mucho club de yates. Bueno, un lugar bellísimo. Y con la gente siempre activa, gente en la calle, gente en el vecindario, gente en la playa, gente en todos lados, gente en oasis tomando café cubano. Con un montón de oportunidades. Yo creo que predicaba más en la playa y tomando café cubano que predicaba en la iglesia. Porque en el mismo gimnasio la gente se acerca y quiere hablar. Y están muy lentos para hacer cita para hablar con el pastor en su oficina, porque no quiere que nadie lo vea, ¿verdad? En la playa, literalmente en la playa se acercan y me preguntan, oh, pastor, ¿puedo darte confesión? Porque se ríen. ¿Y qué les diría? Definitivamente que sí, vamos a hablar. ¡Qué oportunidad! ¡Qué puerta tan abierta! Pero qué oportunidad explicarles qué. ¿Qué les explico? Lo que significa arrepentirse de verdad. Lo que significa recibir el perdón. Lo que significa todo eso. Lo que es la cruz de Cristo y lo que significa. Y cómo de verdad responderle a Cristo confesando arrepentido. Confiando en Él para la salvación. ¡Qué oportunidad tan rica!, ¿no? ¡Wow! Quizás no se acercan a ti pidiéndoles eso, pero es el gran privilegio que tenemos nosotros los sacerdotes, ¿me entienden? Soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada y todos ustedes son sacerdotes. Hay un montón de oportunidades que se presentan. Mi esposa camina todas las mañanas con nuevas amigas
porque recién llegados nosotros a este vecindario, y poco a poco están haciéndose amigas de estas señoras y se están abriendo a ella, y ella está poco a poco, no con agresividad, pero con mucho amor y mucha sabiduría, dándoles semillitas del Evangelio. Anoche en la calle, por primera vez después de ir al buzón de correo, me encontré con una pareja. Él es español y ella es de Nebraska, el corazón de los Estados Unidos, donde viven los verdaderos americanos. Y esta vez, porque fue el tercer encuentro con él, no estaba nervioso como antes, porque él sabía que estaba hablando con un pastor protestante, un profesor de pastores, qué cosa, ¿quién quiere hablar con tal fulano? Él no. Pero poco a poco, hablando de cosas de la vida, hablando de la salud, hablando del gimnasio, hablando de la piscina, hablando de básquetbol, hablando de barbecue, porque lo veía preparando carne. Y le dije, vamos a reunirnos. Y felizmente respondieron que sí. Y vamos a, lo más pronto posible, nos vamos a reunir. Él es piloto, pero sabe que soy pastor. Y no importa, por todas mis tonterías e informalidades, ya bajó su nerviosidad y ya estamos listos para entrar en espero que sea una conversación amena. Es muy interesante porque hay muchos puntos de contacto con la gente no creyente, porque somos seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos hechos a la imagen de Dios y tenemos muchísimo en común. Primero, comemos, pero hay mucho más y hay que buscar esos puntos de contacto para poder, como Pablo dice, considerar los intereses de los demás, así como consideramos nuestros propios intereses. No abandonamos nuestros intereses, pero también para poder amar al prójimo, también consideramos los intereses del prójimo y hablamos de esos intereses. Pero hay que hacerles preguntas y mostrar interés en sus vidas, aprovechando al máximo, ¿qué? El tiempo. Aprovechando al máximo el tiempo. Muy bien. Aquí vemos en la página 87, y voy a hablar rápido de esas cosas, porque todo lo que se encuentra en la página 87 con el proceso de planear un viaje del presente al futuro, todo esto debe ser un curso de por lo menos 25 horas, esta hoja. ¿Ok? Y una vez enseñé ese curso y saqué todo este bosquejo del curso. Y espero que, hablando con la productora, quizás debiéramos incluir tal curso en nuestra categoría de teología pastoral. Pero, y yo sé que estos términos se usan en los seminarios donde los americanos enseñan una planificación para la administración de la iglesia. Pero escúcheme, si no les gusta estos términos, está bien. Vamos a considerar los principios y la esencia de lo que es planear. Número uno, hay que tener un propósito. Y ustedes podrían decirme, y yo también podría decir, bueno, la iglesia, todas las iglesias tienen el mismo propósito. Y quizás cada quien definiría ese propósito en palabras distintas. Rápidamente, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe? Enseñar quién es Cristo. Enseñar quién es Cristo. ¿Ok? ¿Qué diría usted? El propósito. Aceptar a Cristo como Salvador. El propósito es presentar a Cristo para que la gente lo acepte como Salvador. Muy bien. Muy bien. Que sean establecidos en el reino. Ok. Expandir el reino. Muy bien.
¿Ok? El propósito de una iglesia particular, algunas iglesias dicen ser conocido por Cristo y hacerlo conocido. ¿Ok? Otras iglesias dicen hacer discípulos de todas las naciones. Otras dicen el propósito es glorificar a Cristo por presentar a Cristo para que la gente pueda ser salva. Bueno, estamos diciendo más o menos lo mismo, pero la pregunta es esta. Ok, aquí es una iglesia en particular. Aquí está una comunidad que no es como ninguna otra comunidad. Aquí está una mezcla de creyentes que tienen una variedad de habilidades, talentos y dones espirituales. Aquí está un pastor y todos los pastores son distintos. Todos tienen ciertos talentos y ninguno es así como el otro. Entonces, normalmente los que enseñan esas cosas hacen 3 preguntas. ¿Quién es el pastor? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus habilidades? Y él tiene líderes a su alrededor. Ese grupo de líderes, incluyendo al pastor, ¿cuál es lo que ellos ofrecen a la iglesia y al reino de Dios? ¿Quiénes somos nosotros como líderes? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿Es vieja? ¿Es anciana? ¿Es latina? ¿Es haitiana? ¿Es rusa? ¿O es pobre? ¿O es rica? ¿Quién es la iglesia? ¿O es todo esto? ¿Es multicultural? ¿Hablan 100 idiomas? Entonces es buena pregunta. ¿Quién es la iglesia? Y para mí la pregunta más importante, ¿quiénes son ellos? ¿Quién vive? ¿Quiénes viven a mi alrededor? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles idiomas hablan? ¿Cuáles son sus intereses y sueños? ¿Cuáles son sus trabajos? ¿Tienen niños o no tienen niños? ¿Tienen niños mayores o tienen niños bebés? Ok, porque ¿dónde vamos a empezar? Porque una iglesia de 15 personas no pueden tener ministerio para los drogadictos, para los homosexuales, para las prostitutas. Quizás después de 15 años pueden hacer todo eso, pero la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y dónde empezamos? Buenas preguntas. Porque la iglesia sabia contesta no para rechazar ninguna parte del evangelio, pero una buena pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en 5 meses? Aún las iglesias recién establecidas pueden aprender a planear para un plazo de 12 meses o un plazo de 24 meses. Y voy a ir más allá porque no voy a terminar, pero a propósito, ¿quiénes somos y por qué existimos? ¿Y por qué existimos aquí, en este vecindario, con esta gente, este pueblo a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en los primeros 12 meses? Buenas preguntas. Porque de esas preguntas uno puede empezar a hacer planes y metas y estrategias y movilizar a la gente, ¿verdad? Para hacer algo. No todo, algo. Y también la segunda es visión. Visión sencillamente es la foto de propósito. Ok, si hemos determinado lo que es el propósito, en 5 años, ¿cómo se verá esta iglesia? Si realizamos este propósito. Buena pregunta, ¿no? Entonces, para poder planear bien, hay que soñar. Hay que tener un sueño. En 5 años, en 25 años, en la siguiente generación, buenas preguntas. En la tercera generación,
Wow, entonces esta iglesia está planeando por 75, algunas sí, con muy buenas estrategias de transición entre pastores. Crisis en la mayoría de las iglesias. Crisis. Cuando un pastor se va y otro viene. ¿Qué más? Estrategia. Ok, ya tenemos el propósito, sabemos quién es el pastor, entendemos más o menos lo que él quiere hacer, entendemos lo que los líderes tienen en mente en cuanto a seguir la visión del pastor, entendemos quiénes son en la comunidad y quiénes somos nosotros y cuáles son nuestros talentos y habilidades, dones espirituales y lo que nosotros sí podríamos hacer en los próximos 12 meses para poder alcanzar a esta comunidad. ¿Okay? Y luego estamos listos para la estrategia. Y la estrategia incluye, bueno, metas, una meta medible, realista, pero también desafiante. Una meta que requiere que Dios participe. Una meta que diga, bueno, vamos a alcanzar 2 personas a Cristo. Bueno, quizás la iglesia puede ser mucho más que eso, ¿no? Vamos a alcanzar, 25,000. Quizás la iglesia no es realista, ¿ok? Quizá en el próximo 12 meses podemos añadir 10 familias. Oh, meta. Ok, entonces para poder cumplir con esa meta, ¿cuándo vamos a llegar a la meta? No solo hacemos metas en el área de la evangelización, hacemos metas si vamos rápidamente a la página 88. Podemos hacer metas en el culto, metas en como el número de músicos, o qué tipo de músicos. Podemos hacer metas en el área de la enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? En el área de discipulado, a cuántos líderes vamos a preparar y cómo. Oración, evangelización, compañerismo, misericordia, en la misión a otras nacionalidades. Y si es muy larga esta lista, se puede combinar en 3 o 4. Y muchas iglesias lo hacen. Y luego preparar una estrategia para, por ejemplo, capacitar a 5 líderes. Entonces, ¿cuál es el plazo de tiempo? ¿A quiénes vamos a capacitar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan los libros, las materias? ¿Cuáles son las actividades? ¿A quiénes invitamos? ¿Y cómo? Y etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Todo esto es estrategia. Y luego evaluación. ¿Hubieron resultados? ¿Es que logramos la meta o las metas? Vamos a evaluar. ¿Por qué? ¿No eran realistas? ¿O éramos irresponsables? ¿O nos hacía falta recursos? Entonces, ¿por qué no logramos las metas? Y nada de esto es pecado. Es tener un plan dependiendo en Dios, orando constantemente, viviendo la vida cristiana y esperando que Dios dé fruto. Ya dije, el papel de Dios es participar en todo, en propósito, en visión, en metas, en estrategias y en el mantenimiento del plan. Muy bien. Normalmente hacen revisiones que le llaman quarters, ¿no? Cada cierto... En los negocios, sí. Pero digo, en la misma iglesia para saber cómo está marchando, cómo está... ¿Esperan un año entero para revisar o hacen reuniones? Depende, es que es algo muy subjetivo. Por ejemplo, si logramos un programa de evangelización que requiere 4 meses, la evaluamos después de 4 meses. ¿Ok? Sí, pero yo me estoy refiriendo a los planes y metas de largo plazo para que se logren. Hacen revisiones de cómo están yendo periódicamente.
Sí, claro, sí. Lo que trabajan efectivamente hacen todo eso. Pero también evaluar no necesariamente quiere decir ya cerramos este programa, porque hay muchos factores. Y algunas, yo puedo dar ejemplos de pastores que han iniciado muy buenas estrategias, por ejemplo, en el área de la apologética, porque ellos habían encontrado en su evangelismo que su propia gente, ni menos los escépticos, no tenían ni la remota idea de cómo contestar las preguntas básicas, porque Dios permite sufrimiento, por ejemplo, y porque la Biblia está llenada de leyendas y mitos. Y ¿me entienden? Entonces, esas preguntas básicas, el pastor inició un programa para poder contestar esas preguntas. Y durante los primeros 6 meses nadie participó, nadie. Durante los primeros 12 meses 2 personas participaron. Y el pastor asociado, que el pastor principal había delegado este ministerio, quería darse por vencido. Y el pastor principal le dijo que no, es que andas muy bien. Y después de 2 años, el pastor ese me dijo que tenían como 300 personas en un salón doble de este tamaño, en mesas, estudiando la apologética. Y la iglesia se llenó de escépticos y de judíos que tenían esas preguntas, pero muy bien contestadas, porque ese pastor asociado había tenido tiempo para capacitar a líderes que estaban en todas las mesas, contestando y educándoles a los escépticos, a los cristianos mismos y a los escépticos, en cómo la fe cristiana contesta con efectividad cada una de estas protestas. Es un ejemplo nada más. Entonces, la evaluación debe ser muy subjetiva, porque somos cristianos, ¿verdad? Y hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer, no importa los resultados. Pero también hay que evaluar los resultados. Quizás podemos hacer este ministerio mejor. Quizás hay otros métodos de evangelismo, por ejemplo, para considerar. Pero no sacar todo por las raíces después de 3 meses, o quizás no después de 18 meses. Porque estos ministerios requieren plantar semillas y cosechar. Ok. Estoy todavía en página 88. En el segundo párrafo, dependiendo de muchos factores, tales como la visión de la iglesia, los recursos disponibles, la mezcla de dones espirituales de los miembros, las necesidades de la comunidad alrededor de la iglesia, es necesario tomar cada ministerio como sus deseados resultados y preparar una hoja de estrategia que incluiría las metas, las personas necesarias, el dinero necesario, el plazo de tiempo y todas las actividades necesarias para realizar el plan. Todo esto puede abrumar al pastor, puede abrumar a los líderes y a los miembros de la iglesia. Por esto es necesario ser realista. No se puede hacer todo al principio. Hay que establecer una identidad y un énfasis con prioridades. Y voy a hablar mucho más de prioridades al ratito. También es posible combinar algunos de los ministerios en uno para reducir las categorías para supervisar. Por ejemplo, se puede combinar comunión con oración. Se puede combinar, nosotros combinamos en una ocasión comunión con evangelismo. Y para mí es una unidad fantástica. Es posible juntar también el ministerio. Si no se puede preparar, pero muy bien, ministerio de niños y de jóvenes. Yo he visto iglesias reclutar a una persona para supervisar niños y jóvenes. Yo sé que no es ideal, pero hay que también trabajar según los recursos que la iglesia tiene. Es importante que el pastor entrene, delegue, trabaje a través de otros, confiando en ellos. El pastor debe tener un horario para reunirse con sus líderes principales para animarlos, guiarlos y proveerles las herramientas que ellos necesitan para ser efectivos.
Es muy recomendable que el pastor tome un curso completo acerca de cómo guiar y administrar las varias categorías de los ministerios en la iglesia. Y esta clase no es adecuada para capacitar a nadie. Estoy tratando de nada más animar a los que escuchan estas enseñanzas que busque un buen entrenamiento en el área de la administración. Termino con sugerencias generales en este área de la administración. Número 1, abajo de página 88. El tiempo es oro, ya hablamos mucho de eso. Hay que aprovechar bien el tiempo. 2, el que es llamado tiene que establecer prioridades y ponerlas en su agenda primero. El pastor debe tener una agenda y debe de empezar la semana poniendo sus prioridades. En esta clase hemos hablado de las prioridades del pastor. ¿Cuáles son? Oración. Palabra. ¿Y qué más? Guía espiritual. Y yo incluiría adiestramiento, capacitación de líderes en esa categoría. Es esencial que el pastor discipule, que entrene. Y como ya hemos dicho varias veces, en teología, en carácter, en amar y en sus propias habilidades. Y espero que también en la oración. Pero en este caso, palabra, oración, tutoría espiritual que incluiría adiestramiento. Su agenda debe mostrar estas prioridades. Y aquí pongo en página 89 una ilustración del acuario. Si tiene rocas grandes, una caja de piedras, quizás han escuchado esta ilustración, ¿verdad? Y una bolsa de arena. Y por volumen, las rocas, las piedras y arena encajarán en el acuario. Pero solo si pones primero las rocas grandes. Es decir, el pastor debe priorizar sus rocas grandes. Si lo hace, las demás cosas caerán en su lugar. Es la verdad. Si tiene rocas grandes, piedras y arena, y si pones el arena primero, no caben las rocas. Si pones la roca primero, todo encuentra su lugar. La arena cae a donde cae, ¿verdad? Entonces, eso es una muy buena ilustración para animarle o amonestarle al pastor a no priorizar arena. ¿Qué es arena? No quiero ofender a nadie. La tentación, especialmente de pastor que en verdad tiene corazón de pastor, es concentrarse en las necesidades de la gente más quebrada. Es decir, la puerta siempre es tocada por gente que tiene graves problemas económicos, morales, con adicciones, y el que tiene mucha compasión puede pasar 150% de su tiempo con esa gente y no hacer ¿qué? ¿Cuáles son sus rocas grandes? Ni preparar un buen sermón, ni ora. Y en el área de guía espiritual, lo más importante que Jetro le enseñó a Moisés fue delegar. Pero si va a delegar, tiene que adiestrar, tiene que discipular, tiene que entrenar. ¿Y sabe qué? Es más compasivo adiestrar que atender personalmente a cada crisis. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque va a tener ayuda. Y estas 10 hombres o mujeres, estos 25 que prepara, también van a cuidar a personas en crisis.
El pastor va a seguir también, pero va a tener su agenda, va a tener su roca grande primero, va a preparar su sermón, va a adiestrar a los líderes, va a pasar tiempo en oración enseñándoles a otros a orar, y también él va a entender arena, pero va a capacitar a otros a que a ellos también atiendan arena. ¿Ok? Hay muchas cosas. Y nos enseñaron en el seminario que existe solo una crisis: la muerte. Si alguien muere, vaya. Y el pastor tiene que dedicarse a las rocas grandes para que tenga una iglesia efectiva y madura, y también compasiva, lista, preparada para ministrar, y no dependiendo de una persona que haga todo, porque es pura inmadurez y pura inefectividad y desobediencia. Porque son sacerdotes ustedes. No, es un sacerdocio real y santo. Todos los miembros forman ese sacerdocio. Muy bien. Número 3. A nadie le gusta hacerlo, pero los líderes más efectivos mantienen un récord del uso de su tiempo. A nadie le gusta hacerlo, para poder hacer ajustes si son necesarios para asegurarse de que él está realizando sus prioridades. Y la única forma en que él puede averiguar si en verdad está realizando sus prioridades es por chequear su calendario. Es la única forma. Entonces hay que tomar notas, muy buenas notas de cada actividad y cuánto tiempo él pasa en esa actividad. Y nosotros lo hacemos también en este ministerio de cita. Examinamos cuánto tiempo pasamos preparando lecciones, cuánto tiempo pasamos editando, cuánto tiempo pasamos en la administración, cuánto tiempo pasamos en la recaudación de fondos. Entonces es que hay que administrar y buscar un equilibrio aún en ese ministerio. Número 4. Ya hemos hablado de celos y pasión, intensidad, como nos enseña en Romanos 12, versículo 8, que el líder debe de ser apasionado en ejecutar su rol. Número 5. El líder debe comunicar con claridad descripción de trabajo con lo que espera de otros y confiar en las personas para ser responsables. Reportes periódicamente ayudan a mantener esta comunicación. Eso se llama dar cuentas, pero no es para criticar, es para poder averiguar si en verdad estamos logrando lo que deseamos lograr. Número 6. Delegar es esencial. Si el líder aprenda el arte de delegar, es más importante y efectivo involucrar a 100 personas en la obra que tratar de hacer el trabajo de 100 personas. Imposible. A veces el pastor dirá, bueno, en este momento no tenemos recursos para hacer un programa en particular, y la gente se frustra porque quieren, pero ya hemos decidido como iglesia, vamos a enfocar en estas 3 cosas en estos 10 meses. Por favor, vamos a debutarnos a realizar metas en estas áreas y después considerar otras cosas. A veces el mejor liderazgo consiste en no, por el momento. Y eso se llama mission drift. La misión de cualquier grupo, iglesia, organización puede desviarse tan fácilmente. Aquí en este ministerio hacemos 2 cosas y todo el mundo quiere que hagamos miles de cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas que hacemos? Preparamos currículum para el website. Número 1. Número 2. Identificamos a mentores en sitios alrededor del mundo que supervisen a los alumnos. Identificamos mentores. Hacemos 2 cosas. Producimos currículum, identificamos a mentores. Punto. No hacemos otra cosa. No tengo tiempo porque estamos trabajando ahora como tiempo y medio. Muy bien. Finalmente, el líder es responsable, por eso no debe culpar a nadie. Él tiene que identificar las áreas de debilidad y buscar remedios para resolver problemas. Nunca les echa la culpa a otros. 8. El pastor no deja de ser pastor. Entonces, el hecho de que él es boss o jefe
no implica que ya pueda dejar su sensibilidad. ¿Ok? Siempre anima, ama, pastorea, ora y no deja de ser pastor. Porque él pastorea por servir y por amar y por animar. Con mansedumbre, positivismo, humildad y disposición de un siervo. Porque, ¿cómo definió líder Jesucristo? Siervo, que da su vida por otros. 9. El llamado es ser el líder. Él lleva la visión, proyecta la visión, mantiene un paso y medio enfrente del grupo, esperando que lo sigan. Él inicia cambios y nuevas direcciones y a veces con valentía y de nuevo. Tiene que ser el líder. El líder enseña camino. Yo termino con esta ilustración rapidito. En la primera iglesia, la iglesia estaba muriéndose porque era una iglesia de una cultura estable en los Estados Unidos que se encontraba en una comunidad de nuevos inmigrantes y la iglesia no estaba alcanzando a los inmigrantes y la mayoría de esos inmigrantes hablaban el español y tuvimos reunión tras reunión tras reunión. ¿Qué hacemos? Y invitamos a los profesionales consultores para que nos aconsejen. Y siempre nos estaban aconsejando y nos reunimos como elders, como ancianos gobernantes y siempre los ancianos gobernantes votaron para no hacer nada. Por 2 años. Y un día me paré enfrente de la iglesia y les dije, me voy, pero que no se vayan ustedes, porque me voy a inscribir en una escuela para aprender el español. Me quedaré por 9 meses, pero no se vayan, que ninguno se vaya, por favor, porque voy a regresar después de 9 meses. Y es más, ya he invitado reemplazos, el púlpito ya está cubierto por 9 meses, no se preocupen, vas a escuchar muy buenos sermones, que no se vayan. Y me fui. Los ancianos gobernantes habían votado que no. Y ninguna persona salió. Para mí fue movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo todo eso. El Espíritu Santo proveyó providencialmente todas las necesidades. El Espíritu Santo me había movido y me hizo obedecer. Y la iglesia prosperó. A veces las decisiones son fuertes y en contra de la voluntad de la gente. Por favor, Winston Churchill, nadie lo apoyaba. Ningún miembro de su gabinete lo apoyaba. Todo el mundo viendo a Hitler conquistando Europa con temor, con miedo, quería entregarse a Hitler con un tratado de paz. Y ese líder dijo, no se puede negociar con el tigre mientras la cabeza está en la boca del tigre. Por favor. Y sufrieron mucho, pero ganaron la guerra. Y el resto es historia. Y removieron esa plaga de la faz de la tierra. Por un solo hombre, un líder que Dios había tocado y había puesto en ese lugar en el tiempo correcto y providencial. Oremos. Gracias, Padre, por darnos estas enseñanzas de lo que es administrar un organismo sobrenatural. Ayúdanos en nuestros planes de reconocer que tú eres el que planea desde antes, tú eres el que decreta antes de la creación del mundo, del universo. Tú habías determinado todos estos planes que tu iglesia está realizando en estos días. Confiamos en ti porque tú eres un Dios que planeas y confiamos en ti para que nosotros también
planeemos según tu voluntad, dejando que tú tuvieras la última voz. Te amamos porque tú eres sabio y grande, majestuoso, inteligente, y tú lo sabes todo. Gracias por permitirnos entrar en tu sabiduría para poder cultivar nuestra parte del viñedo, esta parte de tu magnífico reino de paz, de justicia y de gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Rey de Reyes, Cristo Rey. Amén.